Saludos, estimado y estimada participante. Esperamos que este recorrido virtual, diseñado con base en las mejores prácticas, experiencias tecnológicas y de aprendizaje, sea provechoso y enriquecedor. En cada unidad encontrará diversas actividades que deberá realizar, incluyendo evaluaciones que nos indicarán su nivel de comprensión sobre la temática. En la sección Guía del participante, podrá verificar su perfil de usuario en la plataforma virtual, sus calificaciones y las actividades previstas para cada unidad, tales como lecturas guía, infografías, lecciones, gamificación y videos que forman parte integral de este programa de fortalecimiento de capacidades. Unidad 1. Introducción a la acción climática. Bienvenidos y bienvenidas a la primera unidad del curso Acción Climática y Alternativas de Financiamiento. A lo largo de la presente unidad revisaremos información inicial alrededor del cambio climático con el objetivo de generar una comprensión común sobre este fenómeno, su gobernanza internacional, la gestión del cambio climático en el Ecuador y también el rol de los gobiernos subnacionales para enfrentar este desafío global. Iniciaremos con algunas definiciones básicas que nos permitirán entender mejor qué es el cambio climático. En ciertas ocasiones, las palabras clima y tiempo se usan como sinónimos, sin embargo, se refieren a condiciones distintas. El clima representa las condiciones meteorológicas promedio durante un periodo de tiempo prolongado de al menos 30 años. Por ejemplo, durante los últimos 50 años, la precipitación anual en el desierto del Sahara oscila entre el 0 y 35 milímetros. Por otro lado, el tiempo hace referencia a un conjunto de fenómenos atmosféricos en un momento determinado y que pueden cambiar además en minutos u horas. Un buen ejemplo es la ciudad de Cuenca. Hoy amaneció con sol y una temperatura de 17 grados centígrados. Pero por la tarde llovió y la temperatura bajó a 13 grados centígrados. También es importante recordar a qué nos referimos cuando hablamos sobre variabilidad climática. Son las variaciones del estado medio del clima en todas las escalas espaciales y temporales, que son más amplias que las de los fenómenos meteorológicos. Un ejemplo típico de la variabilidad climática interanual es la oscilación del sur, que la conocemos típicamente como el fenómeno del Niño. Otro tema básico del cambio climático es el famoso efecto invernadero, que regula la temperatura del planeta y es una de las funciones más importantes de la atmósfera. Sin este fenómeno, la vida en la Tierra no sería posible. Para entenderlo, imaginémonos un gran invernadero. La temperatura dentro de un invernadero es más caliente que en el exterior. Esto se debe principalmente a que los vidrios de su estructura dejan pasar la energía que proviene del sol, pero no la dejan escapar fácilmente, lo que incrementa la temperatura al interior de esta estructura. Pues la Tierra se asemeja a un gran invernadero. El efecto de los vidrios de invernadero lo realizan algunos gases de la atmósfera conocidos como los gases de efecto invernadero. Estos gases dejan pasar la luz solar, la cual alcanza la superficie terrestre y marina y se transforma en radiación infrarroja. Una parte de esta radiación absorben los océanos y los continentes, mientras que las capas glaciares reflejan nuevamente la radiación hacia la atmósfera. Es entonces cuando los gases de efecto invernadero detienen parte de esa radiación infrarroja, dando como resultado el calentamiento de la superficie de la Tierra y de la misma atmósfera, posibilitando el desarrollo de la vida como la conocemos. Ahora es evidente la relación entre la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera, el flujo natural de la radiación y la temperatura mundial. A mayor cantidad de gases de efecto invernadero, mayor será la radiación infrarroja que no puede escapar de la atmósfera y la superficie del planeta alcanzará temperaturas mucho más altas. Los principales gases de efecto invernadero son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, el ozono, el vapor de agua, clorofurocarbonados y hexafluoruro de azufre. Estos gases han formado parte de la atmósfera desde hace miles de millones de años.
provenientes de fuentes naturales, como erupciones volcánicas, actividades biológicas, como por ejemplo la respiración de los animales y plantas o la descomposición microbiana de la materia orgánica. Sin embargo, la industria, la agricultura o el transporte también producen grandes cantidades de gases de efecto invernadero. Estas emisiones son conocidas como emisiones antropogénicas al ser generadas por actividades humanas y están modificando radicalmente la composición de la atmósfera. A partir de la era industrial, a finales del siglo XIX, se empieza a incrementar estos gases, generando un desequilibrio en el efecto invernadero, responsable de los cambios extremos en el clima mundial. Con esta introducción, ahora podemos entender mejor la definición de cambio climático. El cambio climático se define como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempos comparables. Los científicos a nivel mundial han acordado que es necesario mantener la temperatura global por debajo de 1.5 grados centígrados para disminuir los potenciales impactos del cambio climático. Para esto se requieren acciones que frenen las causas que lo producen y a su vez medidas que permitan enfrentar sus impactos negativos. De esta manera se configuran las respuestas de mitigación y de adaptación al cambio climático. La mitigación es el conjunto de intervenciones humanas que buscan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y potenciar los sumideros de carbono. Existe una amplia gama de opciones de mitigación que reducen la cantidad de emisiones, como por ejemplo la sustitución de energía proveniente de combustibles fósiles por energías renovables, como por ejemplo la eólica, la solar o la hidroeléctrica. También podemos reducir la deforestación, la degradación de los bosques y los incendios forestales. Les invito ahora a revisar la lectura guía de esta unidad para ver más ejemplos al respecto. La otra respuesta al cambio climático es la adaptación, que es un proceso de ajuste a los efectos negativos del clima actual y futuro que permite reducir la vulnerabilidad, aumentar la resiliencia y mejorar la capacidad adaptativa de las personas, los ecosistemas y la infraestructura. Tiene una relación directa con el concepto de resiliencia, entendida como la capacidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales de afrontar un fenómeno o perturbación peligrosa, respondiendo de modo que mantenga su función esencial, su identidad, su estructura y que conserven al mismo tiempo la capacidad de adaptación. Las respuestas de adaptación son muy variadas. Por ejemplo, algunas medidas de adaptación pueden ser la mejora de los sistemas de alerta temprana y los sistemas de respuesta frente a amenazas climáticas. Otro ejemplo pueden ser las estructuras de protección costera frente a inundaciones, como por ejemplo los manglares u infraestructura dura. Otra también puede ser el desarrollo de capacidades y mejora de tecnología para enfrentar amenazas climáticas, entre otras. Ahora bien, el cambio climático no es un fenómeno tan lejano como a simple vista parece. De hecho, el Ecuador es altamente vulnerable a los efectos negativos del cambio climático. En todo el territorio nacional se estima un incremento de temperatura media y variaciones significativas de las lluvias, teniendo como resultado graves afectaciones, como la pérdida de biodiversidad, intensificación de los fenómenos climáticos como el fenómeno del Niño, alteraciones en los ciclos de lluvia y en la producción de alimentos, heladas, olas de calor, sequías, inundaciones y temperaturas extremas en diferentes partes del país. Incremento del nivel del mar, oleajes y aguajes en la región Costa y Galápagos, también derretimiento y pérdida irreversible de glaciares, que es algo que ya lo estamos viendo el día de hoy. También una mayor propagación de enfermedades transmitidas por vectores que se adaptarían a nuevos pisos altitudinales, entre otros. Al mismo tiempo, Ecuador emite aproximadamente 80 millones de toneladas de CO2 equivalente, lo que representa el 0,15% de las emisiones a nivel global.
El sector energía genera el 46,63% del total de esas emisiones e incluye actividades relacionadas con la generación y uso de energía en industria y transporte, siendo el sector que mayor emite a nivel país. Seguido por el sector de uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura, con el 25,35% de las emisiones totales netas. El sector agricultura, en cambio, ocupa el tercer lugar con el 18,17% de los gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera, mientras que los sectores de procesos industriales y residuos registran el 5,67% y 4,19% de las emisiones respectivamente. El cambio climático, entendido como un desafío global, requiere de un esquema de gobernanza internacional que integra arreglos institucionales y el firme compromiso de los distintos actores para lograr consensos que permitan enfrentar sus impactos negativos. Los primeros pasos en este diseño de gobernanza internacional se dieron durante la década de los 70, en especial tras la primera Conferencia Mundial sobre el Clima, en 1979, y ha pasado por un largo proceso de hitos fundamentales, entre los que se destacan la creación del Grupo Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático, más conocido como IPCC, luego la conformación de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que luego conlleva la creación del Protocolo de Kioto y actualmente el Acuerdo de París. En la guía de la unidad pueden observar información detallada de cada uno de ellos. En este contexto, el Ecuador no escatima esfuerzos para sumarse a la lucha global para combatir el cambio climático, de acuerdo con sus capacidades y las circunstancias nacionales. En marzo del 2019 fue presentada la primera contribución determinada a nivel nacional, conocida como la NDC del Ecuador, construida mediante un proceso participativo en cumplimiento con las obligaciones del Acuerdo de París, que será implementado entre el 2020 y el 2025. La NDC estima una reducción potencial de emisiones de gases de efecto invernadero de los sectores de energía, agricultura, procesos industriales y residuos por los esfuerzos nacionales de un 9% en comparación al escenario tendencial para el 2025. Al incluir las medidas condicionales, el potencial de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero llega al 20,9% en el mismo periodo. Desde la perspectiva de adaptación, la NDC busca a escala nacional, subnacional y local incrementar la capacidad de adaptación, promover la resiliencia al clima y reducir el riesgo ante los efectos del cambio climático en un contexto de equidad, desarrollo sostenible y erradicación de la pobreza, respetando el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y en concordancia con las capacidades del país. Les invito a leer con detenimiento los compromisos de cambio climático establecidos en la primera NDC del país. El cambio climático es un desafío global. Las soluciones para enfrentarlo surgen y se implementan a nivel territorial. De esta manera, la perspectiva territorial permite enfrentar en forma efectiva la crisis climática y conduce a territorios resilientes y en transición hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, es indudable que los gobiernos subnacionales son actores clave para enfrentar el cambio climático. Su rol para identificar e implementar respuestas de mitigación y adaptación en el territorio es fundamental porque pueden generar e implementar respuestas acotadas a su realidad. Si bien en el Ecuador la gestión del cambio climático no es mencionada de forma textual en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, más conocido como COTAD, como una competencia de los gobiernos autónomos descentralizados, las competencias tanto exclusivas como concurrentes definidas para los gobiernos provinciales, municipales y parroquiales les permite integrar la acción climática en el ámbito de sus atribuciones y responsabilidades.
Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales tienen una gran oportunidad para territorializar las medidas climáticas nacionales y globales. Al promover el desarrollo sostenible de las provincias en el Ecuador durante el ejercicio de sus competencias, tienen la posibilidad de preparar los sistemas económicos, productivos y sociales para enfrentar los efectos negativos del cambio climático y también para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, al fomentar las actividades productivas, especialmente las agropecuarias, los GATS provinciales tienen la posibilidad de implementar acciones de mitigación y adaptación, como por ejemplo evitar quemas de residuos agrícolas, conservar los suelos productivos, aplicar abonos orgánicos, mejorar pasturas para ganado, el mejoramiento también de la dieta del ganado mismo, actividades de economía circular. También se pueden identificar y evaluar medidas de adaptación para disminuir la vulnerabilidad de sistemas productivos, entre muchas otras. En la lectura guía de la unidad podrán encontrar más ejemplos interesantes sobre estos procesos. Por otra parte, es evidente que el Ecuador mantiene un ritmo acelerado de urbanización. Este fenómeno representa un desafío para nuestras ciudades en términos de sostenibilidad y equidad, debido al incremento de demanda por los recursos. La necesidad de ampliar los servicios públicos y la infraestructura, el deterioro de la calidad ambiental y la pérdida de biodiversidad urbana. Estas presiones se intensifican con el cambio climático porque los eventos extremos del clima tornan aún más escasos estos recursos. En este escenario es fundamental que los gobiernos autónomos descentralizados municipales planifiquen un proceso de transformación integral de las ciudades, que las prepare para hacer frente a los riesgos climáticos, que disminuya la vulnerabilidad y convierta estos retos a oportunidades de desarrollo sostenible. Desde la perspectiva de mitigación del cambio climático, las ciudades son grandes emisoras de gases de efecto invernadero y de hecho consumen altos niveles de energía. En este contexto, las ciudades también se convierten en espacios territoriales con un alto potencial para reducir o evitar dichas emisiones. Por ejemplo, el desarrollar y promover sistemas de transporte público masivos es una alternativa para reducir el uso del vehículo privado y reducir emisiones. Además, se pueden incluir soluciones para la movilidad sostenible que fomenten desplazamientos eficientes donde prevalezca el desplazamiento a pie y el transporte no motorizado como el uso de la bicicleta. Los GATS municipales tienen la oportunidad de establecer un nuevo paradigma económico de gestión, desarrollo y construcción de las ciudades en armonía con la naturaleza y resiliente a los eventos extremos del clima. Esta nueva forma de conceptualizar y planificar las ciudades puede generar nuevos mercados, generar empleo e impulsar un verdadero desarrollo sostenible. Espero que esta información les permita tener una mejor comprensión sobre el cambio climático y su gestión a nivel nacional e internacional. Les invito a profundizar y complementar su conocimiento sobre los temas mencionados accediendo a los insumos y las demás actividades diseñadas para esta unidad. Gracias por su participación y les deseo el mejor de los éxitos. Para finalizar con la unidad 1, citamos una frase célebre. La lucha contra la emergencia climática es la lucha de nuestra vida y para nuestra vida. Antonio Guterres, Secretario General de la ONU, 2019.